Hola hermanas, tengo 29 años de edad y tengo 2 hijos de 10 meses de edad, es decir, mellizos. ¿Por qué no tengo gozo en mi rol de mamá? ¿Por qué me siento irritable y deprimida casi todos los días? ¿Cómo puedo encontrar gozo en esta etapa? Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Muy buenos días, mamás, ¿cómo están? Qué bueno estar de regreso hoy para seguir la conversación y para animarnos unas a otras con la verdad de la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Y hoy yo quiero que hablemos un poquito acerca del gozo. Algo que yo he venido notando y que me ha dado carga, y yo sé que también a mis amigas ancianas también, es como vemos al enemigo atacar la mente de las personas de hoy en día, sobre todo la de las madres jóvenes, que es el tema que nos ocupa. Y oigo a madres jóvenes y les pregunto por sus vidas, por sus motivos de oración, y muchas veces lo que me dicen es, me comparten acerca de su falta de gozo, cansancio, problemas estableciendo prioridades, dificultad para manejar el tiempo. Algunas te dirían que no se sienten productivas, o sea, tienen una incapacidad de hacer todo lo que quisieran hacer o todo lo que se proponen hacer o todas sus metas. Por lo tanto, tienen estrés, quizás están con un calendario sobrecargado, con muchas opciones abiertas, muchas pestañas abiertas, y tienen como una incapacidad generalizada para manejar su vida. Y entonces eso produce sentimientos de insatisfacción con la etapa de la vida en la que se encuentran y con el rol que les ha tocado vivir en ese momento. Entonces, yo quería que habláramos un poquito acerca de por qué esa falta de gozo, porque obviamente todo eso trae falta de gozo. Y parecería un problema de falta de tiempo a veces, pero yo quiero hoy argumentar en este episodio que, en mi opinión, se trata más de una falta de sabiduría. Porque Jesús dice en su palabra que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Por qué entonces no es esto posible en medio de las luchas diarias de la maternidad? Porque yo creo que la respuesta está en ese mismo versículo, en la primera parte del verso, porque dice que el ladrón solo vino para matar y para robar y para destruir. Y yo me pregunto, ¿qué puertas estarán abriendo las mamás de hoy que le abren la puerta a ese ladrón que ahora viene a robarles el gozo y matar su paz? Y entonces recientemente Dios me llevó a ver una conexión entre la sabiduría de Dios, entre su sabiduría y el gozo que experimentamos. Es decir, la proporción entre si yo vivo de acuerdo a la sabiduría de Dios y el gozo que experimento. Entre la sabiduría de Dios y la vida abundante. Y entonces mi pregunta es, ¿será que muchas veces no disfrutamos de esa vida abundante y de ese gozo que Dios vino a darnos porque no estamos viviendo sabiamente? Porque la Escritura dice que la sabiduría conduce al gozo. Mira lo que dice Proverbios 13, del 13 al 18. Y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: alegre, bienaventurado, bendecido, es el que encuentra sabiduría, el que adquiere conocimiento. O sea, fíjate la relación que ves ahí entre alegría, bienaventuranza y sentido de bendición cuando yo encuentro sabiduría, ¿verdad? Gozo. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Dice la palabra de Dios que
felices, gozosos, son aquellas personas que están aferrados a su palabra. Entonces, si eso es así, ¿por qué, si nos decimos estar aferradas a su palabra, por qué tenemos falta de gozo? Entonces, ahí es que quiero argumentar que quizás no estamos aferradas a su palabra. Si la sabiduría de Dios lleva a la vida, a la bendición, al gozo, a la satisfacción, entonces cuando no vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios, cuando somos seducidas por la sabiduría del mundo, eso nos va a llevar a la falta de gozo, al descontento, a la ansiedad y a la depresión. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría y dónde la encontramos? Y por supuesto que la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí inicia todo. Tememos a Dios, lo reverenciamos, lo adoramos, lo comenzamos a obedecer y ahora Él nos lleva por ese camino de su sabiduría y nos va bien y eso produce gozo. Y la sabiduría es un conocimiento que llena mi mente, que me ayuda no solo a distinguir lo bueno de lo malo, sino lo mejor de lo más excelente. Es el conocimiento aplicado a la vida diaria. Esa sabiduría teórica ahora se aplica a la vida diaria de manera práctica. Y cuando nosotros conocemos la verdad, cuando llenamos nuestra mente de la verdad, cuando meditamos en la verdad, cuando tu mente es transformada por la verdad, cuando tú abrazas esa verdad, cuando tú construyes tu vida sobre esa verdad, la palabra dice que eso te debe llevar al gozo. Porque esa sabiduría ahora va a salir en tus anhelos, tus deseos, en tus decisiones, en tus acciones, en tus prioridades, en el uso del tiempo, en tus actitudes, en lo que tú eliges hacer y lo que no eliges hacer, en la perspectiva de tu vida, de una manera o de otra. Entonces, cuando estás llena de ansiedad y de depresión, eso debe ser una alerta que te ayude a identificar en qué área de tu vida o en qué área de tu pensamiento, en qué perspectiva tú te has desviado del camino de la sabiduría. ¿Dónde has sido tú seducida a buscar ese gozo de otra manera que no son las formas de Dios? Quizás has entrado en el camino de la sabiduría del mundo. Quizás has creído en sus ofertas y en la necedad del mundo, en los valores del mundo. De manera que cuando nos encontramos deprimidas, descontentas, ansiosas, con falta de gozo, creo que debemos evaluarnos a ver si no hemos estado creyendo mentiras, si no hemos sido engañadas o hemos comprado ideas del mundo que no van de acuerdo a su sabiduría. Y quizás hemos llegado entonces hasta incorporar esa sabiduría y esa sabiduría práctica en nuestra vida. Y ahora andamos con un pie en la palabra de Dios y un pie en la sabiduría del mundo. Y eso a veces nos lleva hasta no valorizar la maternidad, porque el mundo no valora la maternidad. Entonces, cuando estamos entre las dos aguas, empezamos a dudar. ¿Será verdad que esto es bueno? ¿Será verdad que Dios me llamó a vivir este rol de madre? ¿Será verdad que esto es bueno para mí? ¿Será verdad que esto es valioso para Dios? ¿Será verdad que yo voy a tener esta recompensa eventualmente por haber sido esta madre abnegada que se quedó con sus hijos? Empezamos a dudar porque empezamos a creer la sabiduría del mundo. Y pudiéramos rastrear cada pensamiento o cada actitud pecaminosa, pudiéramos rastrear cualquier falta de gozo a una mentira que hemos creído. Porque la guerra empieza en nuestra mente y eso afecta a nuestras emociones. Y muchas veces empezamos a perseguir ídolos o mentiras que el mundo nos vende como importantes. Por ejemplo, tú en este tiempo de ser mamá también puedes tener una carrera. Puedes hacer ambas cosas. Puedes hacerlo todo perfectamente. O quizás perseguir la autoexaltación que el rol de mamá no te proporciona. Porque el rol de mamá sabemos que es un rol de muerte. De servir al otro, de morir yo para que otro viva. Quizás he creído la mentira que lo bueno es la comodidad, o la mentira de que no debe haber sufrimiento o trabajo en este rol de mamá. O quizás la mentira de que si estoy teniendo dificultad en este rol, quizás es porque no soy una buena mamá, o porque no fui creada para ser mamá. O quizás la mentira de que ser buena mamá significa que mis hijos van a ser obedientes o creyentes.
Todas esas son mentiras que nos quitan el gozo cuando vemos que no se da como nosotros entendemos o esperamos. Entonces, de manera que tenemos que tener cuidado de dónde estamos yendo a buscar sabiduría y qué sabiduría estamos aplicando y a través de cuál perspectiva estamos evaluando nuestra vida y esta etapa. Y el mundo y sus corrientes son muy fuertes, mis hijas. Nos quieren amoldar. Quieren amoldarte, quieren que tú te amoldes a ellas. Las redes, por ejemplo, las redes sociales, te atrapan con su sabiduría y con todos sus consejos y con modelos que no son para nada acorde con la realidad. Y entonces esas redes se convierten precisamente en redes para nuestros pies y corazones. Entonces, ¿dónde encontrar la sabiduría de Dios? En la palabra de Dios, por supuesto. Por eso la importancia de estar en la palabra, porque es nuestro manual de vida. Y la palabra de Dios nos enseña cuáles deben ser nuestras prioridades para cada etapa de la vida. ¿Qué es importante para Dios? ¿Qué es valioso para Dios? Y entre ellas está la importancia y el valor de la maternidad, que tiene un lugar estratégico en el reino. La palabra de Dios también define para ti qué es el éxito. ¿Cuál es el éxito a los ojos de Dios? El éxito para Dios no es ir hacia arriba, sino es ir hacia abajo. Entonces, ahí empezamos a comprobar. Si pensamos así, podemos comprobar que estamos caminando en la sabiduría de Dios. La palabra de Dios nos enseña a discernir la mentira y el error. Nos enseña dónde se encuentra nuestro descanso, que es en Cristo. Y Cristo encarna esa sabiduría. Si tú estás en Cristo, si estás en Él, si tú cultivas la mente de Cristo, eso te debe llevar a vivir sabiamente, a filtrar los ataques del mundo, del enemigo, y eso te va a proteger de los caminos que llevan a la depresión y a la ansiedad. Y el vivir sabiamente entonces te va a llevar a la madurez. Es la vía en la cual nuestras acciones fluyen armoniosamente de nuestras convicciones bíblicas. Lo contrario a eso sería vivir neciamente. Y eso sería vivir una vida inconsistente con lo que tú dices creer, con la sabiduría de Dios. Eso te lleva a tener un corazón dividido, lo cual te lleva a la falta de gozo. Tú ves ahí ya como vamos viendo esa relación entre la sabiduría de Dios y el gozo. Por eso es tan importante no solamente aprender acerca de la Biblia, porque eso es muerto, es tener vida en Cristo, es vivir en unión con Cristo, en comunión con Cristo, habitando en Cristo, meditando en Cristo, en sus verdades. Eso va a construir una fortaleza en tu mente que te va a ayudar a filtrar tus emociones, a entender tus emociones, a traer cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y te va a proteger de las mentiras, de los engaños y de las seducciones del enemigo. Por eso es que siempre en Aviva nuestros corazones decimos y hablamos acerca de la importancia de estar aferrada a la palabra de vida, porque solo así es que vamos a poder identificar cuáles son esos ídolos, esos ladrones del gozo que han venido y nos han robado la vida abundante que Cristo vino para darnos. Me encanta como lo dice Filipenses 2, que dice: mantengan con firmeza la palabra que es fuente de vida. Es decir, aférrate a esa palabra, aférrate. Me trae también a la mente Filipenses 4, que dice: regocíjense ¿en qué? En que me va bien, en que soy feliz, en que mi maternidad es fácil, en que mis hijos son obedientes, en que tengo el matrimonio perfecto, en que tengo todo lo que necesito. No, dice regocíjense en el Señor siempre. Y eso es un mandato. Y Pablo dice, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Y cuando habla de esa bondad, otras palabras que se usan ahí es como la sobriedad, la razonabilidad. Una persona razonable que puede entender y discernir las cosas correctamente. Dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, con gratitud, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Nuestra mente y nuestro pensamiento tiene que tener una fortaleza con la palabra de Dios para que todas esas mentiras, esas dudas,
esas ideologías del mundo que nos quieren hacer sentir que no estamos viviendo una vida abundante, puedan ser desechadas para que empecemos a encontrar la belleza de la sabiduría de Dios y eso nos traiga gozo. Entonces, mis hermanas y mis hijas, el mundo se ha vuelto muy complicado y estamos más que nunca en territorio enemigo. Ciertamente las épocas de antes eran difíciles, habían guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día la guerra es ideológica y no hay cese al fuego en esa guerra. No hay tregua y puede ser desgastante si no andamos en la palabra, aferradas a esa palabra de verdad. Vamos a ser tentadas, nuestras emociones van a ser afectadas. Todo empieza en nuestra mente. Como dice Romanos 12:2, ahí es donde se libra la batalla. Tenemos que estar apercibidas de cada idea, de cada concepto, de cada enseñanza, de cada decisión, porque aun las que parecen neutrales no lo son. Todas las decisiones que tú hagas vienen con un alto precio, de manera que todo debe ser filtrado, discernido con mucha intención. Debemos andar como salmones contra una corriente que se hace cada vez más fuerte. Por eso no necesitamos unas a otras. Por eso te invitamos a buscar una anciana en tu iglesia, en tu congregación local, para que puedan sentarse a hablar de estas cosas, para que puedan preguntarse, para que puedan ayudarte a ver si tú has estado quizás meditando en verdades del mundo, en sabiduría del mundo que ha llegado a tu vida y te ha llenado de falta de gozo, que te ha hecho tú ver tu rol de mamá como a menos, como desestimarlo. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que guardar nuestros corazones. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4. Así que te invito, si tú tienes vida en Cristo, si meditas en la sabiduría de Dios, si la sabiduría de Dios rige tu vida, si tú crees que eso es así, ¿por qué quizás no tienes gozo? ¿Qué puertas has abierto al enemigo? ¿Qué mentiras has creído? Y si en algún momento estás ansiosa o deprimida en tu rol de mamá, si tu corazón está continuamente cargado, yo te invito a meditar de qué formas has estado pensando o quizás obrando neciamente y no de acuerdo a la palabra de Dios. ¿En qué áreas de tu vida te has alejado de la sabiduría de Dios y te has dejado seducir por las metas del mundo, los valores del mundo, las corrientes del mundo? ¿Clamas por sabiduría? Esa es mi oración para ti, que tú clames por sabiduría y que tú las puedas perseguir con afán como el salmista. Así que te invito a reflexionar y a cuestionar de dónde obtienes la sabiduría que necesitas para tu rol de mamá. Asegúrate de que el mundo no te esté amoldando a sus formas y a sus ideales, porque recuerda, Él vino para darte gozo y vida abundante, y sus caminos son de bendición y te guardan del mal. Así que continúa esta conversación, únete a una anciana de tu iglesia, hablen sobre esto, medita, escudriña tu corazón y pregúntate, ¿yo encuentro gozo en mi rol de mamá? Y si no es así, ¿por qué no? ¿Qué mentiras he creído que me hacen ver mi rol como algo que yo no deseo o no deseado, o que quizás me llena de amargura y de falta de gozo? Así que gracias y Dios te bendiga. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.